Hola amigos de JJ Relojeros. Hoy tenemos un gran reloj. Vamos a hablar de este termidor vintage, un termidor mecánico de los años 60-65. Un precioso reloj muy bien conservado que funciona a la perfección. Un reloj emblemático de una gran marca española que seguro os va a gustar. Y vamos a ver la intro. Bueno amigos, hablaremos un poquito de esta marca española, una marca que en los 70 hasta los 85 era líder de ventas en nuestro país. Es una marca que inició don José Cascón Molleda. Empezó a producir relojes en 1956, aunque es una marca que cuando empezó realmente a registrarse y a pegar fuerte fue a partir de 1962. Aquí podéis ver su parte trasera, cómo está todavía con su pegatina original. Es un reloj que tiene un espesor, podría decirse que hoy en día es extraplano. Un reloj mecánico, funciona con cuerda, no es automático. Es un reloj de los años 60, yo diría que es del año 65. Un reloj que es un reloj muy elegante. Hoy ya no se hacen este tipo de relojes. Bueno, en esta época también la gente vestía mucho de camisa y traje, entonces eran muy comunes este tipo de relojes. Un reloj precioso, de los que se hicieron muchos en esa época, pero tristemente Terminor entró en concurso de acreedores en el 2008, teniendo que cerrar. Y bueno, más adelante, en el 2015, de la mano de María del Carmen Eusebio Avilés, tomaría otra nueva andadura. Termidor ahora también tiene una colección vintage llamada Termiwatch, que es muy interesante porque en ella se pueden comprar relojes vintage antiguos pero sin estrenar, relojes que en su momento estuvieron debidamente bien guardados y bueno, relojes que están nuevos, que han estado sin estrenar y los cuales te puedes llevar un reloj vintage automático de la época por un precio muy razonable. Por ejemplo, este que os enseño está en 100 euros y es una caja de 39 milímetros que es bastante actual a fechas de hoy. Bueno, siguiendo un poco con las características de este precioso termidor, podemos observar que tiene una dimensión de caja de 30 milímetros por cada lado. No estaba mal para esa fecha. Tiene un espesor de 10 milímetros. Yo os he dicho antes que era muy fino. Un reloj mecánico al que hay que darle cuerda. Y su correa es una correa de 18 milímetros.
Lleva un movimiento mecánico PSUX 320 con una reserva de 40 horas y 17 rubíes. Funciona a 18.000 alternancias hora y bueno, es un reloj mecánico que hay que darle cuerda todos los días. Y bueno, para cambiar la fecha, este reloj se tiene que cambiar la fecha pues con los índices llegando a las 12 de la noche. También se puede retrasar de la misma forma. Igual que adelantamos hasta las 12 para que cambie la fecha, si retrocedemos, veremos que también retrocede el día de la fecha. Podemos apreciar también su parte trasera, que podemos leer que es de Swiss Made, 100% mecanismo suizo. En estas fechas Terminor utilizaba calibres franceses y suizos. Más tarde pasaría a utilizar módulos de cuarzo japoneses. Y bueno, amigos, esto ha sido más o menos este pequeño revisionado. Os dejo con unas imágenes, unas fotografías de esta preciosidad de reloj. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle al like, suscribiros y nos vemos en nuevos vídeos de JJ Relojeros.